El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. Lunes, aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con el ideal duartiano. Aquí Alfonso Torres Ulloa para conversar, empezando el programa con don Juan Francisco de la Rosa. Hermano, saludos, ¿cómo va la vida? Gracias, Alfonso, muchas gracias. Un honor siempre tenerlo aquí. Y a los televidentes que nos dan esa oportunidad de ingresar a sus hogares y poder compartir nuestras inquietudes. Viendo que el fin de semana estuvo bastante cargado, pero siga adelante con... Estuvo cargado el fin de semana, sí, con muchas cosas. Muchas cosas. Y aquí recordando a la pelirroja, a Jordania Ureña, que siempre dice los viernes cuando se va, recuerden no solo existir, también vivan. Es una frase con la que ella cierra cada viernes el espacio Voz para el Cambio. Me encuentro aquí con una frase de Oscar Wilde, la frase del día. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Eso es todo. Y entonces Jordania lo dice a su manera. Recuerden no solo existir, sino que también deben vivir, ¿verdad? Y hay que vivir para la alegría, y hay que vivir para servir a los demás, porque en el servicio está la inteligencia de los hombres y están los actos de bondad. Por eso decía el profesor Juan Bosch, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso era como el eslogan de su partido. Solo que sus discípulos no entendieron el consejo, el mensaje, la expresión, el pensamiento de don Juan, porque también era una forma de don Juan sintetizar su pensamiento. Y decía, servir al partido para servir al pueblo. Y quien no vive para servir, no sirve para vivir. Todo esto a propósito de la frase con que Jordania Ureña cierra el programa cada viernes, y a propósito también de la frase del día, que hay que no solo existir, sino vivir, decía Oscar Wilde. Otra frase del profesor Bosch sobre ese tema, decía que el propósito de todo ser vivo es seguir viviendo. De ahí que el ser humano llegue a lo máximo de su sacrificio para crear un espacio que le permita vivir con dignidad. Bueno, de ahí siempre se ha dicho que el instinto del ser humano es preservar la vida. Correcto. Pero si usted no ha de vivir para servir, entonces usted no sirve para vivir. Así sintetizaba don Juan su pensamiento. Bueno, pero Alfonso, sin proponérselo, nos ha puesto un tema, porque anoche hablamos con un pariente que está fuera del país, de los PLDistas ortodoxos, y ya no tenía forma como zafármele, porque está tan abrumado con tanta laceración por sus principios, por lo que pasó. Él define a Danilo Medina como malagradecido, porque cuando Danilo dijo el Estado me venció, hubo un sector del partido que fue el que le dio soporte, y él dice que, bueno, luego que él cogió fuerza se olvidó de todo el mundo. Y pasamos revistas, sí,
porque es una persona de nuestro entorno muy cerca. Y no vemos en el comité político una persona que promueva de una manera real y sincera los valores del profesor Juan Bosch. No los hay. Y no tengo que ver nada con lo, vamos a decir, pero hacía una afirmación de que él vive fuera del país y que vino una persona de esos que se van y siguen su militancia, y en un momento necesitó la ayuda de una persona del comité político para que lo ayudaran a hacer un camino para una propiedad que tiene en el país. Y según sus afirmaciones, cuando visitó uno que se tiene como los apologistas del profesor Juan Bosch, para hacer una conversación entre ese funcionario y líder del Partido de la Liberación Dominicana con el presidente de entonces, confundió que el compañero fue en su rol político y como es abogado pidió 400,000 pesos para hacer esa diligencia. Dice que un hombre cansado de ir a dar conferencias allá en ese país donde vive, pero que a partir de ese momento, para los que saben de esa propuesta, ese líder ha muerto. ¿Ha muerto quién? Bueno, en la imaginación de esos compañeros, la persona que como que alguien me diga, vaya, habla con Alfonso para que hable con Juan Francisco para que me ayude a resolver algo. Entonces Alfonso dice, bueno, yo voy a cobrar $500,000 por esa diligencia. Juan Francisco, ahí hay mucha tela por donde cortar. Ese comité político terminó siendo en su gran mayoría, por no decir todo, uno no conoce la excepción, pero nunca hay que estar cerrado. Pero él, que fue un PLDista, me dice que ahí no hay una sola persona que enarbole los ideales de Bosch, porque lo que no han robado, han silenciado y han tapado lo que sí lo han hecho. Usted piensa en Vidó Medina. Mucho, ahí hay mucho, no solamente Vidó Medina. Usted piensa en Blanco Fernández, que son dos personas muy honorables, bochistas los dos, pero con su silencio se hacen cómplices. Sí, sí. Porque no ha reivindicado el pensamiento vivo de Juan Bosch en lo que tiene que ver con la ética, con la moral pública, esa moral pública de la que habló Juan Pablo Duarte. E incluso Vidó Medina en el 2013, febrero 27, acompañó a Leonel Fernández al altar de la patria, a una ofrenda floral, cuando Leonel estaba siendo acorralado, o había sido acorralado por esa juventud que en las calles de Dios pedía su cabeza por corrupción. Entonces él debió ser más cuidadoso y no acompañar a Leonel. Es verdad que es su compañero, pero estaba siendo acosado por actos de corrupción por parte de la sociedad, que debió ser más cauto. Nosotros llegamos a ir a conferencias de don Vidó Medina sobre la ética, deontología. Es un hombre que personalmente es ético, maestro de la deontología jurídica, un seguidor fiel de Juan Bosch, pero entonces con el silencio cómplice, tanto él como Blanco Fernández, dos honorables ciudadanos de este país, académicos, militantes. Cuando no había libertades públicas, arriesgaron la vida. Arriesgaron la vida. En el caso de Blanco Fernández, estuvo preso en la dictadura. Le mataron a un hijo en Chile, la dictadura de Pinochet, empezando la dictadura de Pinochet. Hay cosas que uno no le entiende, Alfonso, a veces, porque no me siento en capacidad yo de venir aquí a hacer un análisis en contra de esta figura, pero lo cierto es que ellos no están a la altura de lo que nos vendieron. Yo sigo diciendo que son dos hombres honorables, académicos, bochistas, éticos los dos, pero nunca debieron entregar el silencio que han entregado ante tantos desmanes. Se han postrado frente al poder. Usted no está obligado a ceder los principios silenciando su voz, porque aquellos son primos hermanos, son hermanos o son compañeros de partido. Porque tampoco podemos decir, Alfonso, que no tienen un sentido de la historia, porque tampoco, porque son dos intelectuales. Porque, bueno, si uno se va, por ejemplo, a los 9 que formaron la Sociedad Secreta de la Trinitaria, ahí sí habían hombres que tenían un ideal claro del que es la historia.
porque ese loco ilustre era un hombre muy claro. Sí. Ese hombre no daba un solo paso que no sea pensando en la historia. Y cuando se refiere a su líder, le dice, la historia dirá que fuiste el único que te opusiste en esa reunión a la anexión de la República. Entonces, nosotros estamos estamos empantanados con estos hombres. Nosotros que somos de una generación posterior a la de ellos, no los entendemos. Dijo ese ilustre loco Juan Isidro Pérez: gloríate, Juan Pablo, que la historia dirá de ti que fuiste el único vocal de la Junta Central Gubernativa que te opusiste a la sesión de la Bahía de Samaná, que implicaba ceder la soberanía. Pero yo sigo insistiendo, esta persona parece que, de acuerdo a Juan Isidro, ellos no entienden la historia, no yo que soy un pobre mortal. De acuerdo a lo que dijo Juan Isidro, ellos no entienden lo que está pasando. Lo entienden, pero su silencio cómplice, o su silencio sobre el tema, lo hace cómplice. Bueno. Por omisión o por comisión, en este caso por ser voces calladas, voces del silencio, cuando tendrían que ser ahí, o deben ser voces de cambio, o voces de resistencia, o voces de patria a lo interno de esa organización. Sin embargo, hay otro Juan Francisco ahí dentro que se llama ser el coordinador de la corriente bochista a lo interno del PD. Primero es un reconocimiento de que ahí se perdió el pensamiento de Juan Bosch. Usted me va a hablar de un buscacámara que hay ahí. Entonces, si él funda ahí dentro la corriente bochista, es porque está diciendo, está reconociendo Que están violando. que ese partido hace tiempo que dejó de ser la expresión genuina del pensamiento de Don Juan y que solo él encarna. Pero resulta que es tan... No. Vamos a coger unas vacaciones y no juzguemos. Pero él busca cámara esa persona, donde quiera que haya un acto él quiere salir hablando plepla, porque lo que pasa es que su práctica no se ajusta a la realidad. Entonces, por ejemplo, la teología de la liberación plantea que para usted salvar el cuerpo aquí, su vida, sus actos tienen que estar relacionados. Usted no puede andar hablando un discurso moralista, y yo no lo estoy acusando de que él haya robado, pero que él anda defendiendo un ideal, pero solamente con palabras. Él no se sabe resistir. Justificó todos los demanes de Leonel Fernández y ahora justifica los... Todos los contratos lo ha aplaudido. Uno tiene un acto sobre José Martí, sobre Gómez, y él se aparece y quiere hablar y va a echar un discurso de justificación del gobierno. Y mire que aquí el nombre de Luis es muy común. En este país hay muchos Luises. Luis el Bautista. No, hay muchos Luises aquí en este país. Y en Dajabón dirían, hay muchos Luises. Y mira que hay mucha gente que se pintan de leones y no son leones nada. Juan Francisco. Eso, ¿verdad? Son cosas... Usted dijo, Juan Francisco, que este fin de semana hubo una actividad muy movida en la República Dominicana. Sobre todo... Pasaron muchos acontecimientos. Y voy a aprovechar que mi amigo Jacinto Ascensión no ha llegado, pero las mujeres estuvieron en las calles reclamando su espacio, porque como los hombres no paren, no tienen derecho a decidir por ellas, y siguen resistidas porque necesitan que esos hierros que se han cometido con respecto a la legislación que prohíbe el aborto sea retirado. Y nosotros, yo de manera personal, sostengo el criterio que en todos los casos en que la vida de la mujer corra peligro, hay que liberar la ciencia, darle la oportunidad que salve la vida de esa mujer, sin discusión. Eso no lo discuto con nadie. No entendí esa convocatoria para la misma hora y en un lugar diferente a lo de la Marcha Verde, porque si hacen esa convocatoria para otro momento, o quizá para la tarde o para el mediodía, es posible que una buena parte de los que estábamos en la Marcha Verde aquí en Santo Domingo le diéramos el apoyo. Entonces, las actividades paralelas no son buenas cuando los mismos actores deben estar en ambas actividades. Pero no la entendí. De todas maneras, estoy de acuerdo con su comentario
Las 3 causales que se han planteado para la suspensión de un embarazo son razonables desde el punto de vista médico, científico y humano. E incluso el presidente Medina estuvo de acuerdo con esas 3 causales y por eso observó el proyecto. Pero probablemente, Alfonso, pudo tratarse de un error, pero por las personas que estaban haciendo la vocería de esa convocatoria de las damas, no pienso que hubo intención de que una actividad desluciera la otra, porque no dije eso, no entendí la convocatoria. Estamos nosotros haciendo la aclaración, estamos haciéndola porque puede llamar a confusión, porque no del comentario, sino de las actividades a la misma hora, porque inclusive pudieron participar con esos mismos propósitos, porque la Marcha Verde es amplia. Se pudieron ir allí y lo mismo que hicieron en su actividad particular, irlo a plantear allí a los 3 brazos, y hubiera sido perfecto, inclusive más gente hubiera, pero por las personas que vimos allí, comprometida con la democracia, no le quiero decir mayores, antes de nosotros hacer. No, está bien, estoy de acuerdo con usted. Yo respaldo esa convocatoria y respaldaría esa actividad, solo que me pareció contraproducente que fueran paralelas, simplemente eso. La gente que fueron a una pudieron ir a la... Claro. Exacto, sí. Yo le acompaño siempre en esas manifestaciones y en esa manera de pensar y de ver la vida y de defender los derechos de la mujer. Sí, correcto. Pero bueno, usted alude que esa actividad se dio buena, e igual se dio aquí la actividad de la Marcha Verde, que no fue más que un calentamiento importante para la gran Marcha Verde del 16 de julio. Yo decía aquí con Narciso en días pasados que el 16 de julio es un día importantísimo en la historia nacional y que para mí es el día más emblemático del calendario del año para los dominicanos. Debe serlo, para mí lo es. Y que yo debo estar ahí si no estoy fuera del país el 16 de julio, porque es el día que Juan Pablo Duarte conscientemente lo escoge para fundar, le decía Narciso aquí, el primer partido político militar de liberación nacional. Entonces, importantísimo que lo de la Marcha Verde escogieran ese día de la fundación de la Trinitaria para hacer esta gran actividad de carácter cívico, de carácter patriótico, contra la corrupción, contra la impunidad, cárcel para los ladrones y que devuelvan lo que se les robaron, lo que les robaron al pueblo. Juan Pablo Duarte no improvisaba, todo eso fue calculado. Fue calculado en la visión del estratega, frente a la iglesia del Carmen, a las 11 de la mañana, cuando los ocupantes de nuestro territorio, los gobernantes, ¿no?, iban ahí a la iglesia a una misa. Ojalá que la Marcha Verde, para la que no tenemos crítica, esta actividad que es seleccionada con tanto cuidado como lo apunta Alfonso, puedan tener todos esos detalles y que esta sea una de las más grandes que se haya celebrado en el país. E incluso el manifiesto de ese día, el 16 de julio, debe ser un manifiesto duartiano. Debe ser un manifiesto duartiano. Y de esa perspectiva de patria de Juan Pablo Duarte y de esa conducta ética de Juan Pablo Duarte de rendir cuentas al Tesoro Público, debe elevarse el manifiesto de los verdes en la próxima marcha del 16 de julio. Y pienso que habría que revisar el manifiesto y si hay puntos inconclusos, resaltarlo ese día también. Es decir, de aquellos que se tocaron en 1838. 1838. Mire, don Juan Francisco, a propósito de la Marcha Verde, pide cárcel para Almanzar, para Leoncio Almanzar, el que estuvo en Corde y entregó los 3 brazos, o vendió los 3 brazos. E igual piden cárcel para José de Paul Dominici e Inés Gómez, que son de los implicados en esta transacción de la venta de los 3 brazos, y vendieron un terreno o 2 parcelas con 80.000 personas adentro. Un barrio que tiene, ¿cuánto? 40, 50 años de... Aquí no había precedente de eso. No. Bueno. Simpatizantes y dirigentes de la Marcha Verde recorrieron casi 4 kilómetros por el sector de los 3 brazos y concluyeron
en el Parque de los Billeteros, en la cabeza del puente Francisco del Rosario Sánchez. Milcíades Gerardo, un dirigente comunitario, pidió que sean llevados a la cárcel Leoncio Almanzar, el director de CORDE, José Paul Dominici e Inés Gómez. También Milcíades Gerardo volvió a pedir la interpelación del presidente Danilo Medina. La Marcha Verde demandó una auditoría de toda la construcción de las plantas eléctricas de Punta Catalina con el objetivo de pasar de inmediato el contrato de la obra a otra empresa que no sea señalada en caso de corrupción como la constructora brasileña Odebrecht. Alfonso, esas manifestaciones tienen tanto arraigo popular que hace un momento escuchamos a La Morena hablar sobre el tema. La Morena de la Patria, Altagracia Salazar. Y una de las afirmaciones que hace es que vio ella cuando pasaron frente a una iglesia no católica, y el pastor salió con su feligresía, con símbolo verde, a darle apoyo a esa actividad. Vio otro grupo en donde se estaba jugando dominó y se tenía también el emblema de la Marcha Verde. Lo que quiere decir que hubo un momento que nosotros, como dominicanos, viendo por el camino equivocado que se llevaba al país y al ver las organizaciones políticas que estaban en un periodo de reflujo, no sabíamos cuál iba a ser el desenlace, porque se le había dejado campo libre al Partido de la Liberación Dominicana, a su comité político, para que cada vez más enajenara la patria de Juan Pablo Duarte. Pero hoy hay una esencia, porque los países no pueden desaparecer, siempre tiene que haber algo que llame a la conciencia de sus ciudadanos, y estas manifestaciones reiteradas son el poquito de sal y pimienta que faltaba en el escenario político nacional. Es así, es una expresión de pueblo, a pesar, y es normal que los del gobierno digan que somos tres gatos los que estamos en la Marcha Verde, porque se ponen una venda en los ojos para no mirar, para no ver. Es el pueblo que está en las calles, son kilómetros y kilómetros de ciudadanos vestidos de verde, diciendo: por Dios, no más impunidad, por Dios, no más corrupción. Es momento de que vayan a las cárceles los ladrones, los corruptos, y que devuelvan lo que se han robado. Ellos, por supuesto, no lo van a devolver. Hay que arrancárselo por la vía judicial. Y cuando hayan otras circunstancias de carácter político, si no lo han devuelto por la vía judicial, habrá que arrebatárselo. Porque yo no tengo la menor duda, este pueblo hará justicia más temprano que tarde. Más temprano que tarde, este pueblo hará justicia. Señor director, si tiene con audio el discurso de Milcíades Gerardo, que es un hombre de este espacio, porque don Jaime Meléndez lo ha convocado para acá ya 2 o 3 veces y siempre viene al espacio, viene al programa. Si lo tiene con audio, nos avisa y lo ponemos, lo dejamos rodar. Esa responsabilidad de devolverle el dinero a los que fueron engañados por Titulaté. Nosotros necesitamos la ampliación a 2 vías de la avenida principal de nuestra comunidad. Necesitamos la construcción de una casa de la cultura y necesitamos que se construya una funeraria municipal. La caminata por este sector forma parte de... Bueno, ahí planteó demandas, digamos que menores, sentidas por la comunidad, pero son demandas menores frente al tema corrupción, frente al tema Odebrecht, frente al tema del robo público y a la necesidad de las cárceles, para los corruptos. Porque hay un grupo ahí que tienen responsabilidad, por supuesto, pero los mayores responsables todavía están en las calles de Dios. Porque los mayores responsables hay que apuntar hacia la cabeza de los jefes de los 3 gobiernos que hemos tenido en estos 15 años. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Miren, el presidente de la República, como primer magistrado de la nación, es responsable de todo cuanto hagan los funcionarios designados. Y debe ser vigilante
de lo que hagan los funcionarios electos, porque es el primer magistrado de la nación y tiene una alta responsabilidad. El presidente de la República es responsable de lo que haga el ministro de Turismo, o el de Obra Pública, o el de Agricultura. Él fue el que lo designó. Por lo menos debe llamarlo la atención. Y solo para él desligarse de los actos de sus funcionarios, tiene que proceder a encauzarlo, cancelarlo y encauzarlo judicialmente. Y si no lo hace, es responsable de esos actos. Entonces, en consecuencia, tanto Hipólito Mejía es responsable de los actos de los funcionarios que él designó en INAPE, en Obra Pública, en el INDRI, en la CDE, que están implicados, que están señalados, caso de César Sánchez, de Roberto Rodríguez y posiblemente de quien estuvo allí en Obra Pública, que no lo han llamado nunca, que ahora creo que es canciller de la República. Y lo propio con Leonel Fernández y su funcionario de su momento, que él lo designó, y el actual presidente de la República. Entonces, tanto a Hipólito, a Leonel como a Danilo, hay que verlo como corresponsable de todo lo que ha estado pasando. Canciller de la República, pero no que de un presidente de un partidito bisagra, ¿no? De un ex partido grande. Partido bisagra, sí. Hoy bisagra, sí. Porque se redujo, o lo redujeron, por su falta de gerencia, por su falta de visión política, o por sus intereses. Un partido chiquito para hacer un negocio grande. Eso... Igual que los otros. Sí, sí, correcto. Los rojos, los colorados. Yo aspiro a que un día esos grupúsculos desaparezcan del escenario político, porque solamente sirven para hacerle travesura a la nación. Bueno, cuando ocurra un ciclón político de transformación radical de la sociedad y que arrase con todas esas estructuras políticas, eso será posible. Lo que pasó en Venezuela, el chavismo arrancó de ahí los adeptos y los copellanos, y han tenido que transformarse y buscar expresión en otros líderes nuevos. Eso eran partidos grandes, pero que aquí hay partiditos que lo único que hacen es negocio. Bueno, pero el Partido Reformista era un partido grande en los tiempos de Balaguer y terminó siendo una constelación de partiditos, sí, bisagra, haciendo negocio. Correcto. El PRD era un partido grande en los tiempos de Peña Gómez y todavía en los tiempos de Hipólito, que estuvo en el poder, pero la falta de visión de Hipólito Mejía con querer quedarse en el poder y hacer lo que hizo, que expulsó a Tuaidecán y vino lo que vino, entonces pasó lo que tenía que pasar. Se convirtió el PRD en un partido bisagra y ahí está su presidente, líder y guía, don Miguel Vargas Maldonado, como canciller de la República, gestionando unos que otros cargos diplomáticos y locales para sus allegados. Y lo otro que quedó de lo que era el PRD, el PRM, es un barco sin rumbo. Esos partidos dan mejores resultados que una empresa de negocio. Sí, porque se venden a buen precio. Correcto. El PQD es un partido de eso también que anda en el medio para negociar. Correcto. Se peleó con Danilo lo echó de ahí porque había un escándalo muy grande en bienes nacionales con su líder, don Elita Huesin Chávez. Danilo lo echó, hicieron bembita y rompieron. Pero luego aparece ahí en unas coordenadas con otros. Sí, sí. Y lo propio el PTD de Eduardo María, o de González Espinosa, o de Chacabana, o de Guayubín, porque tenía muchos nombres aquel señor. Pero ha desaparecido por lo menos de los medios de comunicación. Porque está siendo presidido por un filósofo, un hombre muy honesto, muy honrado. ¿El partido? Sí, el PTD. Está siendo dirigido por un jabonero, agrónomo. Pasó creo que unos años en el seminario, don Esteban Díaz Jaques, un hombre honorable. No hay chauvinismo ahí, ¿no? En la afirmación de que es jabonero. No. Mire, buen orador que es, cuando yo estuve en quinto curso de la primaria, junto a Nelson Esteves, convocamos una huelga en la escuela primaria, pidiendo la libertad de Esteban Díaz Jaques y de Moisés Blanco Genao, ambos de jaboneros. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Ha habido Nosotros algo? en quinto curso de la primaria teníamos 13 años y asumíamos una visión política y un comportamiento político y una práctica política. Pero no, eran otros tiempos. ¿No es que ha habido ruptura entre esos dos líderes? No, Eduardo María, González Espinosa se dio el paso porque ya tenía mucho tiempo siendo presidente, desde el 85. Cuando la ruptura con el grupo de don Iván Rodríguez y Pilier. Lo que se siente y luego expulsó entonces, o se fue con una franja, Rafael Santos, porque quería ser presidente, y González Espinosa le cerró el paso, no reconoció líderes emergentes allí, y entonces
Rafael Santos terminó siendo Lo que parte se de la siente tienda del es PRD y que Peña le Gómez. hayan dado eso a este amigo de Jabonero cuando ya hay poco espacio para el negocio, porque ya es una organización que se ha consumido en su propio espacio. No, pero Esteban Díaz, que no es un hombre de negocio. No, pero no es ser el partido. Lo que pasa es, estamos hablando de este tipo de grupos y son cuestiones que se le imponen al que la dirige en un momento determinado. Es decir, ya la base de esas organizaciones lo que quieren es negocio. Sí, porque ese partido perdió el rumbo ideológico. Por eso Rafael Santos terminó ahí al lado de Peña Gómez y Oviedo terminó al lado de Leonel. Oviedo viene de ahí, era un cuadro importante de ese grupo con González Espinosa. Me refiero a José Oviedo Landestoy, José Ernesto Oviedo Landestoy, Roberto el Gordo Santana Oviedo. era de esa gente también. Venía de ahí. Pero Roberto tiene más luces que ellos y se ha quedado en su propio espacio. De Chiquito ahí, también. De ahí lo único puro marcó su propio rumbo en el 85 con don Iván Rodríguez a la cabeza. Sí. Gente muy noble y de mucho principio. Lo que se quedó ahí con Eduardo María fue para hacer negocio. Ahí le queda una reserva moral que es el presidente, don Esteban Díaz Jaque. Juan Francisco, tenemos que ir a una pausa. Gracias. Gracias por compartir con nosotros estos comentarios en este segmento. A ustedes, manténganse ahí, que vamos a una pausa y retornamos enseguida aquí con esta ventana de compromiso con la patria. Voz para el cambio por Telecanal 28. Bueno.